22. Hemos venido escuchando la historia del pacto de Dios con Abraham, las grandezas de nuestro Dios, la fidelidad de nuestro Dios a pesar de la infidelidad y de las muchas fallas que tuvo Abraham. Ahora, hermanos, quienes en algún momento pensaron, dudaron o les pareció que Abraham nunca tendría que meditar si todas las mentirotas que dijo, las falsedades que le dijo a Abimelech, si se acuerdan que él dijo prácticamente que él era una víctima de las circunstancias de Dios, en algún momento lo iban a alcanzar. Pues sí, lo alcanzaron. El momento más duro de la vida de Abraham fue aquí en Génesis 22, y es donde hoy nos ubicamos. Génesis 22. Todos los que tienen Biblia y los que no pueden acercarse a un diácono, o los diáconos pueden ayudarme a darles las Biblias, y vamos a leer y a estudiar la palabra del Señor para esta mañana. Señor bendito, capacítanos para hablar tus palabras. Ayúdanos a no enredarnos y a no enredar a nadie, Señor. Danos sabiduría e inteligencia y la capacidad de expresar tus decretos. Amén. Muy bien. Dios prueba la fe de Abraham. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Amados hermanos, esto no fue una prueba para producir fe. No nos equivoquemos, sino fue una prueba para revelar si en la vida de Abraham había fe. No era una prueba que produciría fe en Abraham, sino más bien ver si realmente en la vida de Abraham había fe genuina y verdadera. Amados hermanos, creo que en este momento, cuando Dios le pide a Abraham su hijo, Dios empieza a trabajar fuertemente con el corazón de Abraham. Se puede notar en la forma en la que está escrito estos pasajes una solemnidad y una introspectiva que tiene el personaje bíblico muy fuera de lo común. Cuando hemos estado estudiando, vemos que Abraham tenía en muchas ocasiones sarcasmo, pero aquí estaba impoluto, estaba completamente serio. Dios le estaba pidiendo a su hijo en holocausto, y dice esto, las palabras de Dios: toma a tu hijo Isaac. Y Dios le dice, y dijo en el versículo 2: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, que bien sabemos que no era el único hijo. Pero ¿por qué Dios le dice toma a tu único hijo? Porque Dios llamó a Isaac único y adecuado para el cumplimiento de la promesa del pacto. Aunque Abraham tenía a Ismael, Dios descarta a Ismael como parte de la promesa del pacto. Sí lo bendice y dice que de él saldrá una gran nación por amor al pacto de Abraham, pero Dios dice: el que es elegido para que lleve la batuta, el estandarte de la doctrina pactual, será Isaac. Y ahí Dios le está diciendo: toma ese único hijo. Esto es muy importante porque Dios acentúa en su promesa algo único y especial. Él está diciendo: es lo único que tienes y el único que tienes. Amén. Quienes son hijos únicos pueden saber que son la luz de los ojos de sus padres, y pueden sentir ese cariño especial que solo un hijo único puede sentir, ¿verdad? No hay nadie más a su alrededor, no tiene que compartirse con nadie más. Cuando viene un segundo hermano, tiene que compartir del amor de sus padres, pero eso no era el caso. Abraham e Isaac tenían un vínculo especial, cazaban juntos,
ofrendaban juntos, iban a rendir holocausto a Dios juntos, tenían que pasar por mucho proceso de escoger el mejor carnero. Las destrezas de un hijo eran enseñadas por su padre en el Antiguo Testamento. Y eso es algo que debemos de recalcar. Ya habían pasado mucho tiempo juntos. De hecho, la Biblia no lo expresa solamente como un niño, sino como un muchacho. Estaba caminando ya con Abraham mucho tiempo. Ya Abraham se había acostumbrado a su presencia. Lo amaba. Es más, en estos pasajes es la primera vez que la Biblia menciona el sentimiento de amor. ¿Saben en qué lo reflejó? En el amor de un padre hacia un hijo. Qué fuerte, ¿eh? Tremendo. Y dice así: toma ahora tu único hijo, tu hijo Isaac, a quien amas. Esta palabra amar es entrañable, es profunda. Es la primera vez que la Biblia la menciona. A quien tú amas. Si nos vamos a la connotación de hebreo, es amor profundo. Alguien cuando siente un dolor profundo, siente que se va su aliento, se le escapa el aliento. A Abraham se le escapaba el aliento por su hijo Isaac. Lo amaba como a ninguno, porque era único para él, único ante sus ojos. Ya había sido bastante tiempo pasado el cual él dejó ir a su hijo Ismael, y todas sus fuerzas, toda su dedicación estaban en Isaac. Y dice que el Señor le dice lo siguiente de una manera contundente, que a veces pasamos por alto, y dice: toma tu hijo único, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto. Y todos decimos holocausto, pero la palabra holocausto se encierra y se debe de fragmentar en lo siguiente. ¿Qué era un holocausto? Un holocausto era tomar al animal, que así se ofrecían los animales. Dios le estaba diciendo: tómelo, métale la daga en el corazón, descuartícelo y luego quémelo y me lo ofrece a mí. Y eso que ustedes están sintiendo ahorita, que yo siento que Dios me diga a mí: haga eso con mi hijo Isaac, que se llama Isaac, yo me llena la espalda y digo: wow, que lo tome y que lo mate de esa manera, lo degolle, penetre una daga en su corazón y lo parta en pedazos y lo ofrezca a Dios en holocausto. Probablemente yo diría: no. Y bueno, doy gracias a Dios que Él ya no pide esas cosas. Ya Él no las pide. Es más, de hecho, era muy inusual que Dios le pidiera eso a Abraham. De buenas a primeras era una prueba. Dios nunca pidió holocausto humano. Nunca se plació en el sacrificio de los seres humanos. Nunca. Lo cual era muy raro para esa época que Dios pidiera algo así. No era normal. Nunca fue la forma en que Dios quiso ser adorado. Así que nosotros debemos de prestar atención. Y dice lo siguiente: y Abraham se levantó muy de mañana, muy temprano. Ahí nos muestra que Abraham no intentó evadir de alguna forma sutil el mandato de Dios. Se levantó temprano. No durmió, no durmió toda la noche. Se acostó y se levantó. Así es, hermanos. Bueno, ¿quién podría dormir ante semejante petición? Es bueno, puede ser una buena especulación. Pero dice que este hombre se levantó temprano. Eso nos muestra que no hubo pausas sutiles, ni siquiera hubo una forma ahí de apaciguarse y decir: no. Abraham dijo: voy a obedecer tal cual lo que Dios le está diciendo. Lo voy a hacer tal cual. ¿Por qué? Porque Abraham estaba confiado en Dios. Aun cuando no entendía nada de lo que Dios le estaba pidiendo, él dijo: voy a obedecer.
Voy a obedecer aunque no entienda. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros, una obediencia irracional, hermanos. Déjenme decirles algo, esto es muy específico, porque Dios nunca se lo pidió a nadie, nunca más. Es más, la única semejanza entre este acto y la Biblia que se encuentra es en el de Jesús, que tiene dos cosas muy interesantes: el amor del Padre entregando al Hijo para el perdón de pecados, y un sacrificio que lo pudiera complacer. Pero nunca más en la Biblia se volvió a oír que a alguien se le pidiera un hijo en el holocausto. Así que esto era súper inusual, y Abraham dijo: no sé qué me está pidiendo Dios, no entiendo su lógica, ni entiendo el raciocinio, pero lo único que entiendo es que Él me dijo que a través de Isaac serían benditas todas las naciones de la tierra. Básicamente Abraham dijo: y ahí, si lo agarro, lo corto en pedazos y lo descuartizo y lo ofrezco en fuego, de alguna manera Dios me lo va a devolver, porque Dios me lo prometió a través de mi hijo Isaac. Entonces no estaba Abraham desarrollando fe en el proceso diciendo: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Abraham al final lo único que estaba diciendo es: de ahí está la promesa. Tenía Dios que probar si el desarrollo concluido de todo lo que hemos leído anteriormente se estaba llevando a cabo en la vida de Abraham. Si Abraham iba a dejar de ser tramposo, mentiroso, engañador e incrédulo. Dios estaba probando a Abraham. Lo estaba probando fuertemente. Miren, hermanos, hay una cosa muy linda que Dios es, y en su naturaleza la encontramos. A Dios no le gusta ser tentado de nadie. No le gusta que nadie lo ponga a prueba. Es más, recordemos las palabras de Jesús a Satanás en el libro de Lucas y en el libro de Mateo, cuando Satanás lo tienta y le dice: tírate, porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no caiga en resbaladero. Y Jesús le responde: no tentarás al Señor tu Dios. Y vemos que esto es muy específico. Dios no anda ahí por la vida tratando de hacernos caer en la tentación de negarle por las pruebas, ¿no? Por eso les digo, esto es muy específico. Dios ha hallado fe en nosotros, no por nuestras propias obras, sino porque Cristo nos ha dado la fe para creer en Él. Amén. Pero en el caso de Abraham, Dios quería ver si ya el proceso estaba terminado en él, si él ya había realmente creído que Dios le iba a dar un heredero en las naciones de la tierra, para que a través de él todas las familias, como dice Génesis 12:3, todas las familias de la tierra fueran bendecidas. Y entonces Dios estaba probando si había real fe ahí. Esto nos lo podemos aplicar en nuestra vida, en cómo Dios no nos prueba a veces pidiéndonos hijos, pero cómo nuestra fe es probada por el Evangelio. Claro que sí, con nuestros gustos, con nuestras preferencias. ¿Preferimos a Cristo antes que a nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a llevarnos a hacer holocausto para hacer ofrenda grata a Dios? ¿O estamos dispuestos a reservarnos a nosotros mismos para no morir por aquel que sí murió por nosotros? Cristo nos manda a hacer sacrificios vivos, dice el libro de Romanos, sacrificios vivos de ofrenda agradable a Dios. Tremendo. Pero Dios no nos va a pedir a nuestros hijos. Dios no me va a pedir nunca a mi hijo Isaac, ni a mi hija Esther, ni a mi hijo Daniel, ni a usted a sus hijos. Dios no le va a pedir jamás a sus hijos en holocausto, porque Él ya dio a su hijo para el perdón de pecados y no necesita otro holocausto, no necesita otro sacrificio. Amén. Así que, amados hermanos, la prueba de Abraham es única en su tipo y en su género. Y vemos aquí cómo ya Abraham había trabajado en su corazón, levantándose temprano, enarboló a su asno, lo prepara y tomó consigo 2 siervos suyos. Estaba listo.
Abraham personalmente preparó todos los implementos, puso mucha energía y dijo, voy a hacer esto y no sé qué va a pasar después. Simplemente creo que tengo que hacerlo porque Dios ha cumplido todo lo que ha dicho y Dios no me va a defraudar. Y ahí es donde a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Antes no podíamos decir eso de Abraham. Ahora sí, tiene lógica. Un hombre que está luchando contra la esperanza de la esperanza que Dios le había dado. ¿Quién le había dado esa fe a Abraham? Dios. ¿Quién nos da a nosotros la fe de creer que nuestra confianza puesta en el sacrificio que Dios dio en la cruz a través de Cristo Jesús nos salva? Dios. El mismo Dios que operó en Abraham para creer esa promesa, hoy opera en nosotros para creer que en Cristo hay un suficiente sacrificio para el perdón de nuestros pecados. La suficiente fe para creer que hace 2000 años en la cruz alguien murió, derramó la última gota de su sangre y fue el sacrificio que complació a Dios para que nosotros no muriéramos. ¿Saben qué hubiera pasado si nosotros mismos desnudos hubiéramos muerto en esa cruz? No hubiera complacido la ira de Dios por nuestros pecados en nada, porque no éramos el cordero adecuado. En la expresión hijo amado también se puede traducir en el hebreo como hijo unigénito. El hijo unigénito es hijo único, pero no es hijo único como hijo único, es el único hijo que tengo, sino es el único hijo adecuado para. Cuando se habla de Cristo, el unigénito del Padre es el único adecuado para morir y recibir satisfacción por parte de Dios. Isaac simplemente es una tipografía de lo que vendría a representar Cristo en la cruz. Amén. Señala el pacto, lo señala contundentemente, señala que Dios un día haría un pacto con nosotros, no entregando nosotros a nuestros hijos como lo hacen los seguidores de Moloch. Porque ¿qué hacían los seguidores de Moloch? Mataban a sus primogénitos para sellar así un acuerdo con su Dios. Y en aquel tiempo, en los tiempos de Abraham, como Abraham venía de una familia pagana, muy probablemente eso lo hacían en sus prácticas paganas, entregar a sus hijos primogénitos a un dios falso llamado Moloch. Y Moloch era un toro que tenía en su panza un horno y ahí depositaban a sus hijos primogénitos los paganos. Entonces Abraham dijo, Dios me está pidiendo que haga esto, qué raro, pero bueno, lo haré y lo obedeceré. Para Abraham no era extraño que Dios pidiera un hijo en holocausto, porque él estaba acostumbrado a eso en los paganos. Pero él sabía que Dios haría un milagro, que Dios haría algo y salvaría a su genealogía y salvaría al hijo que él le había brindado. Nótese lo siguiente, muy importante, Sara no sabía nada. Porque si hubiera sabido, quién sabe, probablemente lo hubiera detenido. No lo vemos explícito en la Biblia que dice, Abraham se levantó de temprano. Mire, yo me levanto temprano. Si yo me quiero levantar temprano en la casa para comerme algo y que nadie se dé cuenta, o irme a jugar bola temprano y luego regresar como para la hora en que ya mi familia se va despertando, ¿o no? Estamos hablando de que uno puede decir, no, es que Abraham era muy devoto. Abraham se levantó muy temprano, él mismo calladito, alistó la mula. ¿Por qué le podía haber dicho a los criados, alístenme la mula? Pero ¿por qué no les dijo? Él solo la alistó. Era algo muy íntimo. Mandó a llamar a 2 de los miles de criados que tenía y le dijo, Nacho, ven acá, vamos a ir aquí al monte, un mandadito, no me digas eso. Tráiganse al chamaco, despierten. Y ahí no se menciona a Sara en nada. No se habla de la fe de Sara, no se habla de que Dios hizo esto, lo otro. No, hasta el momento. Entonces dice lo siguiente: Abraham se levanta temprano en la mañana, alista el asno, toma consigo 2 siervos suyos de confianza, claramente, ¿verdad?
Y fue el lugar que Dios le dijo. En obediencia maravillosa hizo todo lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Versículo 4. Al tercer día, alzó sus ojos, se fue 3 días, y vio el lugar de lejos, era bastante largo. La región de Moria estaba relacionada con el monte Moria en Jerusalén, que es hoy en día. Y Abraham estaba habitando en la tierra de Abimelech. La distancia probable son de casi 100 kilómetros. Es como de ir de aquí a Playa Hermosa, por ahí. No, más largo, ¿verdad? Playa Hermosa está más cerca. Acá está 72 kilómetros, ¿cierto? Un poco más allá. Y en esos tiempos iba con su hijo ahí caminando y sus siervos. Era un viaje largo, muy común, por cierto, que Abraham lo hacía ya con su hijo. Era muy común que los padres enseñaran a sus hijos sus tierras. Hoy en día nosotros lo relacionamos con herramientas. Venga, y le enseño las herramientas que tengo. Cada padre tiene algo escondido en su casa que conforme va pasando el tiempo revela a sus hijos y lo pueden ir conociendo. O al menos yo soy así. Les voy revelando cosas que tengo. Y las ambicionan y las anhelan. Así era también Isaac, un muchacho común y corriente. Y la excusa que Abraham le da a su hijo, porque camina mucho, es: vamos a ir y adorar. Abraham dijo a sus siervos lo siguiente: espérennos aquí. Ni siquiera a ellos les dijo lo que iba a hacer, porque él sabía que Dios iba a hacer algo. Entonces Abraham dijo: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Oiga la esperanza de Abraham. Abraham dijo: yo voy a ir a ofrecer el holocausto, voy a descuartizar a mi hijo, lo voy a ofrecer en fuego y vamos a estar ahí, algo va a suceder y Dios lo va a devolver con vida y vamos a descender y nos vamos para la casa, y como a las 4 estamos almorzando con Sara. Básicamente algo así era. Esa fue, y esa es sin duda alguna el por qué se conoce a Abraham como el padre de la fe. Se le conoce porque él sabía que independientemente de lo que pasara ahí en ese monte, Dios le traería nuevamente a su hijo. Mucha fe. Y el proceso iba a ser muy duro. Y ahí estaba Abraham. ¿Ok? Y dice que volverán a vosotros. ¿Esto significa que Abraham sabía que esto era una prueba? Probablemente sí. ¿Sabía Abraham que Dios estaba tratando con su corazón? Sí. ¿Sabía Abraham que Dios podría levantar a Isaac de entre los muertos? Sí. Todas las cosas eran sí, pero no dejaba de ser duro, a pesar de que usted sepa que Dios puede revivir a su hijo, tener que entregarlo de esa manera. Iba a ser difícil. Abraham lo planteaba así: iba a ser difícil. Eso lo sabía Abraham. Y dice que Abraham toma en el versículo 6 la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Vemos así que Isaac cargó la leña de su propio sacrificio. Él ayudó a plantear todo el altar, todo el proceso. Imagínense la vista de Isaac hacia su padre Abraham, mirándolo y diciéndole: ¿y pa qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que Dios va a hacer en este lugar? ¿Y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Muchos de ustedes, si vieran a su papá afilando el cuchillo y preparando la leña, estarían corriendo y viendo la casa: ¡mami, papi se volvió loco! ¡Me quiere matar! Pero vemos que Isaac no entendía. Isaac creía en el pacto y en la promesa. Claro que sí. ¿Ustedes creen que Abraham dejaba que su hijo, ahí está el muchacho que nació ahí, que ni sabe para qué sirve, no tiene ni propósito? No, Dios le había enseñado a Abraham que tenía que enseñarle a su hijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y probablemente estaba tan arraigada la
Isaac, que Isaac dijo, pero no es cierto que Dios prometió algo para mi vida y dijo Dios que yo sería la bendición y que a través de mí vendrían a ser benditas las naciones de la tierra y la casa de mi padre. Con todo eso seguro Dios me resucita. Algo así pensó. En su pensamiento estaba eso. Entonces, luego se pone más tensa la cosa. Y dice, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, los dos juntos, a adorar a Dios, siendo el cuerpo del niño el holocausto. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, ya ahí se puso interesante el asunto. Y le dijo, entonces le dice, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham sabía que Dios proveería un sacrificio, pero no sabía de dónde. Abraham decía, no creo que Dios me haga pasar por esto. No lo creo. Esa pregunta se hace desde Moisés hasta David, hasta Isaías, hasta los tiempos de Juan el Bautista. ¿Y saben quién la responde? En Juan 1:29, cuando Juan el Bautista está bautizando a Jesús, y dice, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Hasta ahí se respondió esa pregunta. ¿Dónde estaría el sacrificio que Dios se placería? Si no mató a Isaac y no le fue de satisfacción, entonces ¿en quién encontró Dios satisfacción? En Cristo Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario. Pasaron generaciones, pasaron familias, pasó el pacto y hasta esa fecha se cumplió esta declaración, hermanos. Y entonces dice así, versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Tenemos que creer que Abraham estaba completamente dispuesto a degollar a Isaac. No ahí más o menos, no. Abraham lo agarró y dijo, esto hay que hacerlo rápido y de una vez. ¿Y saben por qué sabemos que eso es así? Porque la semántica y la composición de las palabras en la Biblia dicen en el versículo entonces el ángel de Jehová dio voces. Esto es, ¡un momento! Eso es dar voces. Hizo facto, lo va a hacer, ¡para! No lo hagas. Ya Dios dijo, sí, sé que lo harías. No fue como, vamos a ver si lo hace. Vamos a ver, no lo hace, sí lo hace. No, Dios vio que él estaba dispuesto a hacerlo de manera inmediata, rápida y sin dolor, dijo Abraham. Lo vamos a hacer rápido y sin dolor. El niño estaba atado. La forma de degollarlo era alzarle la cabeza, el cabello, y ponerlo en esta posición, y Abraham iba de una vez a enganchar. Es más, en la traducción también deja a especulación que el ángel detiene la mano de Abraham, la detiene. Miren, no es suficiente decirle algo, no lo haga, cuando usted, no sé si a usted le han majado los dedos con la puerta del carro. ¿Ven? Mi primer anillo de matrimonio me salvó la vida. Una vez en el carro que yo tenía, venía alguien ahí, mi esposa, y cierra la puerta y yo, ¡no! Y me hace el anillo, ¡plá! Y se despedazó, se lo llevó en banda, se torció todo. Y me salvó el dedo. Obviamente me golpeó, pero me lo salvó. No fue suficiente decirle, ¡no! Imagínense en cámara lenta, ¡no! Dice la escritura que muy probablemente el ángel tuvo que haber detenido la mano de Abraham,
Porque Abraham iba con todo el impulso de hacer lo que Dios le había mandado hacer. Lo iba a hacer. No estaba bloqueando. No estaba disimulando, estaba haciéndolo. Tal cual como Dios le había dicho a Abraham, lo estaba haciendo. Fuerte, ¿verdad? Y entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo, desde allá. Y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dígame, ¿qué ocupa que haga? ¿Verdad? Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho. Increíble. Abraham no dijo: Señor, no me lo mate, vea que es el único. Fue el ángel el que lo detuvo y dio las razones. Ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Dios hace un énfasis: tu única esperanza, tu único tiro, tu única fuente de fe y de promesa. No me lo rehusaste. Creías en mí y crees en mí. No necesito más pruebas. Sé que crees en mí. Miren, hermanos, la fe de Abraham fue probada ahí, y la fe de Cristo fue probada en el jardín del Getsemaní, y fue abandonado Cristo para que ninguno de nosotros, nuestra fe fuera probada por Dios de esa manera, más allá de las fuerzas humanas. Dios en su infinita misericordia nos dice en su palabra que Él no traerá una tentación más allá de la que podamos soportar, y Él está pronto a auxiliarnos para que nuestra fe, aunque parece que se apaga, no se apague, porque Él no se complace en apagar el pabilo que humea ni destruir la caña que está débil. Él más bien, como dice el libro de Isaías, el capítulo 41, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ese es nuestro Dios. Nos sostiene, nos auxilia y nos socorre, como lo hizo con Abraham. Socorrió, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas que había un carnero trabado en una zarza. Había ahí una forma en la que Dios le estaba diciendo a Abraham: yo proveeré de un cordero del cual me saciaré. Tremendo. Dios tuvo misericordia. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Y Dios proveyó, claro que sí, proveyó a su Hijo Jesús para que todos los que creamos en Él nunca tuviéramos que ser sacrificados por nuestros pecados, sino que Él se sacrificó por nosotros. Y quería que esto sirviera. Por tanto, se dice hoy que el monte de Jehová se ha provisto. Qué tremendo lo que encierra. ¿Quién es el único que puede darnos perdón? Cantábamos hoy, solo de Jesús. Dios vio que en ninguno de nosotros, ni en Eduardo, ni en su nombre, cada uno del nombre de ustedes, se había de proveer un Salvador. Solo en el nombre de Jesús. Lo cantamos hoy. ¿Quién nos puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. Solo en el Cordero que Jesús, que el Padre dio, que es Jesucristo. Amén. Y termina la historia. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, viendo Dios que la esperanza de Abraham no estaba puesta ni siquiera en la promesa encarnada, no estaba puesta en sí mismo, sino en lo que Dios iba a hacer, porque él podía confiar en: ya tengo aquí a mi hijo, voy a deshonrar a Dios, ya tengo lo que quiero. Abraham pudo haber dicho eso: ¿por qué yo tengo que obedecer a Dios si ya tengo a mi hijo? Dios no me lo va a quitar. Dios probó todo de Abraham. Lo probó.
Versículo 17. De cierto, bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto bendeciré a mi voz. Pero por cuanto obedeciste a mi voz, y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y fueron junto a Bersaba, y habitó Abraham en Bersaba. Y aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí también Milca ha dado luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito. Y todo el mundo empezó a tener chiquillos y chiquillas. Todo el mundo. Y Betuel fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos de luz de Milca y de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz, y también Teba y Gaba y Taas y Maca y Raimundo y todo el mundo. Todos los que estaban en la casa de Abraham fueron bendecidos. Y Dios empezó a multiplicar la familia de Abraham de tierra de Uz, para que gobernaran la tierra y la poseyeran, y fueran jueces sobre los hombres malos y perversos, a causa de la obediencia de Abraham. Dios cumplió su promesa. Miren, hermanos, cuando Dios promete que a través de su Hijo Jesucristo nuestras familias serán bendecidas, eso es verdad. ¿Cuántos de nuestros familiares están perdidos? Y no perdidos en la mundanalidad, sino ya comiendo las mieles de la desgracia de una vida apartada de Dios. Tremendos. Con enfermedades a causa de desórdenes, con problemas serios, y quizás algunos creen estar en la prosperidad, pero hermanos, están experimentando agonía, muerte lenta, en camino al infierno. Qué gran dicha es para los hogares santos saber que sus hijos en la mañana alaban al Señor, y qué gran bendición es saber que si miramos al cielo tenemos esperanza. ¿Cuántos saben que al mirar al cielo hay un Dios que los escucha y tienen esperanza? ¿Cuántos saben que no están solos? ¿Cuántos saben que el camino del Señor es lámpara a sus pies, que les hará caminar por bendición? ¿Y cuántos saben que si les enseñan a las generaciones después de ustedes, ellas también serán benditas para siempre? Dice la Escritura: la maldición de los hombres alcanza la primera, segunda, tercera y es de caja cuarta. Pero la bendición de Jehová, ¿cuánto dura? 1000 generaciones. 1000 generaciones. Y el Señor bendiga estas 1000 generaciones que Él puede darnos. Hijos, nietos, bisnietos, conociendo el Evangelio y no se pierden, y algún día los veremos en el cielo. Esa es nuestra esperanza. Ese es el pacto y la promesa que nuestra iglesia cree. Amén. Bendito sea el Señor, y benditas sean las generaciones de nuestros hermanos y hermanas. Oremos. Gracias, Señor, por este servicio dominical. Gracias por la dicha que nos das de encontrarte y de glorificarte en todo. Bendícenos en esta hora. Guárdanos y cuídanos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy no hay almuerzo, pero si quieren pueden comprar algo para el café. La otra semana sí hay almuerzo. El último domingo del mes no hay almuerzo. Recuerden, víveres para el orfanato pueden traerlos de la pulpería. Al final de mes siempre recuerden